México ocupa el primer lugar mundial en embarazos entre adolescentes y hay una vulnerabilidad muy marcada a infecciones que se provocan por contacto sexual, incluyendo el SIDA. En 2012 se presentaron 400 nuevos casos de esta infección entre jóvenes de 15 a 19 años y en el 2013 pasan de 600 a más de 1,000 casos de contagios por transmisión sexual entre jóvenes de 10 a 24 años de edad. ¿Qué está sucediendo, Dora? ¿Es falta en verdad de orientación, de educación sexual, o hay un exceso de libertad que se está brindando a los jóvenes para caer en esta práctica de manera irresponsable? Yo creo que un poquito de todo. Es multifactorial. Y entre la ignorancia, el a mí no me va a pasar, el no es cierto, el lo ignoro, porque yo dudo, bueno, salvo en algunas, estás hablando de niñas de 10 años. 10 años. En algunas rancherías puede ser. La zoofilia es parte de las prácticas y la violación de menores. Hay una serie de cuestiones ahí muy fuertes. Porque una niña de 10 años no está obligada a tener educación sexual al nivel de prevención de SIDA. Pero los padres sí están obligados a cuidar a la niña, no tanto en la prevención de un atentado sexual, en todos los ámbitos de su vida a los 10 años. Entonces esto puede ser por ignorancia, situaciones de vida extremas, en lugares alejados, en lugares con una miseria paupérrima, una cuestión así. Pero por otro lado, el joven de la ciudad o el joven de la zona urbana que sí tiene información, que sí tiene medios para un preservativo, que sí asiste a la escuela, que sí está informado a través de las películas, las series de televisión, los mismos medios de lo que es el SIDA, no le interesa, no le pone atención, no se cuida. Con aquella creencia de que a mí no me va a pasar. No es creencia, es todo un grito del mexicano. Si va en el auto a 140, 160, a mí no me va a pasar. Si está con los cuates tomando, a mí no me va a pasar. Si está con una mujer, no la va a embarazar porque a mí no me va a pasar. Si no se cuidan y en un momento tienen relaciones promiscuas, hay que recordar que el contagio de esta enfermedad es geométrica. Entonces, un hombre que está con una chava, la chava estuvo con 10 hombres y cada uno de estos estuvo con 20 mujeres, se va multiplicando la probabilidad y va siendo la pareja que en un momento está junta, va siendo el filtro de muchas parejas, porque muchos de ellos ni siquiera saben, y ya no te digo SIDA, clamidia, el virus del papiloma humano, muchas parejas ni siquiera saben en dónde se contagiaron y se tienen que ver en la penosa necesidad solicitada por los médicos, que me parece correcto, de avisarles a todas sus parejas con las que han estado que cursan con el papiloma, que se chequen, por favor. Es real. Y eso igual afecta a hombres que a mujeres. Claro. Ahora imagínate el SIDA. Vas a hablar y decirles, oye, tengo el VIH, chécate. Cuando muchos, sabiendo que son portadores, tienen relaciones y no se cuidan. Y también hay una falsa imagen de que el SIDA ya es curable. No lo es. Es controlable con un costo altísimo y con una tasa muy baja de éxito sostenido. Entonces sigue siendo una amenaza equivalente a la que había en los años 80. Claro. Pero en aquella época había un sentido de emergencia, de urgencia, de miedo, que ha desaparecido. Y por eso hay tanto descuido. Se han confiado, pensando que tiene curación, pensando todo lo que menciona Mario. Y no es cierto, ha disminuido, no es cierto. ¿No? Fíjense que el SIDA. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la que da a conocer estas cifras, va a iniciar una campaña
que se llama Hagamos un hecho de nuestros derechos, y difundirán la cartilla de derechos sexuales, sobre todo para la población joven. Supongo que en esto será el respeto al cuerpo, el poder denunciar actos de violencia, todo eso, ¿no? Uh-huh. El acceso a profilácticos y anticonceptivos, ese es un derecho fundamental. Sí, sí, y también se ha señalado que ha habido un aumento en la violación a jóvenes y que terminan en casos muy dramáticos de enfermedades o de embarazos no deseados. Y se trata de detener esta situación y darles a conocer a los jóvenes que tienen derecho a denunciar, que no tienen por qué someterse a las exigencias de un adulto o de otro joven. A lo mejor lo que nos puede parecer increíble, y es algo que siempre se escucha, es que cómo es posible que en esta época en donde ya hay suficiente información, en donde se da a conocer esto en las escuelas, siga pasando esto, y sobre todo este tipo de datos que va en aumento. Yo pienso que a lo mejor lo que se tendría que modificar es la manera en la que se da la información, porque la información sí se da en las escuelas, pero quizá hacerla de una manera más real, porque a veces se presenta en dibujitos y esto puede ser un motivo por el cual los alumnos o la gente pequeña en las escuelas piense que, o no lo tome con tanta seriedad, o piense que no les va a pasar, que nada más es una materia más en las escuelas, pero que no es real. A lo mejor haría falta aterrizarlo un poco más con detalles, tal vez con imágenes de gente real, enferma, para que crearan un poco más de conciencia, al menos en cuestión de enfermedades. No, creo que no es por ahí, sino hacer un programa verdaderamente adecuado a nuestras circunstancias, a nuestra idiosincrasia, a nuestras costumbres, a nuestros hábitos. Sí, no es cuestión de modificar la presentación, sino de hacer un programa verdaderamente. ¿No es así, Dora? Yo creo que cada nivel tiene sus necesidades. Yo no puedo en jardín de niños hablar de educación sexual si no tengo un apoyo didáctico audiovisual. Exacto. Con el cual se identifique. En la primaria, mientras el niño no tenga el dominio de la lectoescritura, la información va a ser audiovisual. Uh-huh. Si lo veo, lo escucho, lo escribo, jamás lo voy a olvidar. Si lo leo, lo recuerdo. Si lo escucho, lo ubico. Pero si lo leo, lo escucho, lo escribo, jamás se me va a olvidar. En la medida en que el niño asuma, domine la lectoescritura y su capacidad analítica le permita en abstracto imaginarse el aparato reproductor o reproductivo, y pueda yo entrar en ese tema, podré valerme de otros materiales. Pero el pensamiento concreto y funcional del niño en ciertos niveles me obliga al muñequito, al monito, al huevito, a la gallina, al pollito, porque eso es lo que al niño le va a decir algo. Una vez que domine la lectoescritura y que tenga esa capacidad analítica a partir de su propio cuerpo, de su colita, de sus genitales, a lo mejor puedo hablar de prevención de abuso sexual y tocamiento, y más adelante ya puedo hablar de enfermedades. Pero para eso necesito tener apoyo audiovisual. Si lo veo, lo escucho, lo escribo, jamás lo voy a olvidar. El ILCE, por eso en su momento fue tan importante. El Instituto Latinoamericano de Ciencias Educativas o de Cinematografía Educativa estaba en la parte posterior del Auditorio Nacional, y el ILCE tenía una lista de películas, diapositivas, todo, de aspectos de la salud, de la historia, de la geografía. Todo era audiovisual. Tenía unos materiales sensacionales para primaria y secundaria. Y después pues, vinieron otros auxilios. No me acuerdo cómo se llama este instituto, que yo manejé mucho varias de sus películas de educación sexual. El último tren, el saxofón. El saxofón hablaba de SIDA, y era un video que les pasábamos a los chavos en tercero de secundaria y primero de prepa, y que este instituto, no me acuerdo, lo trabajé mucho en Durango, y se abría la polémica porque eran películas realmente en donde se hablaba de relaciones prematrimoniales,
de relaciones sin uso de preservativo. Se hablaba de la vida de un chavo que le gustaba la música y en un momento queda contagiado con SIDA. Y las películas no duraban arriba de 40 minutos y luego se abría la polémica, el debate con los jóvenes. Claro que entienden. Claro que entienden. Y puede ser mucho más didáctico o más práctico y didáctico en algunos grupos escolares. Ese es el punto de vista. Tiene que depender, ¿no?, de la edad, del entorno, de la congruencia en el guión, cosas, en el mismo material audiovisual. Si a mí me presenta una chava que es una actriz, no me acuerdo su nombre ahorita, y que su hermana salió embarazada y que vive en una situación pobre, y le pregunta a la maestra de prepa: maestra, ¿cómo se hace para cuidarse de no tener un bebé? Y la maestra le habla así con mucho despapajo y le dice: mira, los hombres todos son iguales, bla, bla, bla. Y se va con un profesor casado, la maestra, y la chava se queda: no entendí nada. Y después se va por allá en un desolado y está teniendo relaciones con el novio, mientras arriba en una loma está su hermano de la secundaria que se fue de pinta con otros dos leyendo revistas pornográficas. Y uno de ellos le dice a otro: ya, tal cual, te vas a volver tonto, no veas eso. No, dice: mi jefe dice que en la vida hay que tener 3 mujeres, siempre. Una con la que te acuestas, otra que es tu novia y otra con la que te vas a casar. Para eso son las viejas. En eso ven un globo que se eleva, color de rosa, y dice: mira, hay alguien ahí. Y van y se asoman, y el chavito de la secundaria ve que es su hermana que está teniendo relaciones. Y se va y le dice al papá. Cuando la chica llega, la agarra a bofetadas, y mientras ella está fantaseando con que a partir de ese momento su vida va a ser maravillosa de adulta, porque su novio le va a responder, el novio está en su casa jugando con los luchadores en un ringside de plástico del santo y no sé qué, jugando. Y le dice a su mamá: ¿qué hiciste? Nada. ¿Viste a fulanita que es la novia? Nah, esa vieja ni me importa, cuando 1 hora antes estaba con ella. Y de ahí, bueno, viene un desenlace, se quedan de ver en por eso se llama El último tren. Se quedan de ver en la estación. Ella se va con su maleta porque el padre la corre después en una lluvia de insultos. Se va con su maleta a la estación y le dice el de la estación: señorita, ¿ya es el último tren? ¿No se va a ir? Deja pasar varios trenes. Le dice ella: sí. El chico nunca llega. Se sube ella en el último tren y se viene a la ciudad. Y él se queda con su mamá, fascinado viendo la tele y jugando con sus muñequitos. Y en su casa su hermano es golpeado por la mamá y reconocido por su sabiduría por el papá. A partir de esa película tú abres el debate y comienzas con los muchachos a ver su punto de vista y hablar de educación sexual. Un estímulo audiovisual a ese nivel es impactante, es efectivo y puede provocar muchas respuestas.